Hola Miss, buen día, o buenas tardes, buenas noches, cualquier hora que esté viendo este video. Este, pues mi tema es el maximato y pues voy a tratar de darle la mejor explicación posible y pues deja comienzo el maximato. Más que todo, comencemos por el nombre. Era más que todo por como le decían a Plutarco Elías Calles, se le reconocía como el jefe máximo, ya que era el caudillo como que representaba a México, ya con la falta de Álvaro Obregón, que ya que en ese momento ya lo había, o sea, había fallecido, y pues por eso se le reconocía, y aparte decía todo lo que él decía, todo el titiritero atrás de los presidentes. Y pues deje comienzo con la explicación. A lo mejor ahorita lo que acabo de decir no tiene mucho sentido, pero deje comienzo. Ok, el maximato pues tiene un periodo de 1928 a 1934. Y pues para entender un poquito esto mejor, regresemos al final de la revolución. Ya casi todos los caudillos estaban muertos y pues el vencedor había sido Álvaro Obregón. Y pues ya cuando terminó su sexenio, su gobernado, otro punto importante fue pues obviamente la retrocesión del país, porque pues México apenas estaba ya devolviéndose a independizar después de toda la revolución. este, Otros aspectos importantes, pero vamos a enfocarnos más en el maximato, en Plutarco Elías Calles, y ya dejamos atrás esto de la reconstrucción del país. Total, ya después de que ya que Álvaro Obregón dejó la presidencia, o sea, ya que acabó su gobierno, dejó a un caudillo de su confianza, que era Plutarco Elías Calles. Lo había dejado como presidente y hizo cosas muy buenas, ya que Calles hizo carreteras para aumentar el comercio y todo eso. Fundó el Banco de México, la CRON y algunos tratados internacionales que leí. Y prácticamente hubiera sido un muy buen presidente, pero hubo algo que lo manchó, que fue la guerra cristera, que Calles tenía algo contra las creencias religiosas, y pues mandó a cerrar templos y todo eso. Ya lo había hablado antes con usted. Total, se creó conflictos, muchas muertes y todo eso. Y al final del mandato de Calle como presidente, se había hablado con Álvaro Obregón, o sea, como su caudillo favorito, hazte cuenta. Y según esto, la reelección, mandó que se modificara la reelección. Bueno, con eso prácticamente, pues ahí digo, pues qué onda, por eso fue la causa de la revolución, la revolución, o sea, por eso fue la revolución, porque no, porque querían quitar a Porfirio Díaz del mandato y su reelección, y por eso habían modificado la constitución. Pero total, pusieron a Álvaro Obregón. Y total, como quiera, después de su celebración, otra cosa, los candidatos de Álvaro Obregón habían muerto curiosamente, y Álvaro Obregón había sido ya electo como presidente, y el caudillo pues fue asesinado esa misma noche que había ganado por un aficionado religioso, un fanático religioso. Total, varios pensaron que había sido Calles, levantó muchas sospechas. Hablé con usted dijo que sí fue, pero yo sinceramente no encontré nada. Si me puede solucionar la duda, pues ahí me lo puede decir a lo mejor después, pero yo no encontré nada. Sí, sí, me parece sospechoso, pero no encontré nada. Según esto, todo fue que fue un fanático religioso. Total, ya que Calles no iba a tomar la presidencia. Calles no era tonto. Tomar la presidencia iba a ser una estupidez, porque las aguas todavía estaban muy así, porque era al morir Álvaro Obregón, pues mucha gente lo seguía. Y pues levantó muchas tensiones, y
Total, Plutarco Elías Calles tomó la decisión de poner un presidente interino, que es Portes Gil, Emilio Portes Gil, que lo tomó como presidente interino mientras hacía las nuevas elecciones. Bueno, mientras eso hacía el partido del PNR, el Partido Nacional Revolucionario, y hacer las nuevas elecciones para el nuevo candidato, que estamos hablando de Pascual Ruiz Rubio, que ahora sí ya me acordé del nombre. Era un candidato perfecto porque creo que había participado en la revolución. Pascual Ortiz Rubio era un topógrafo, si no me falla lo que leí, era un topógrafo, y tenía algo de experiencia con esto. Había sido, creo que, un político, pero él ya estaba alejado. Creo que fue a España y tuvo una cigarrera y luego fue a Brasil, creo. Pero total, lo que no quería Plutarco Elías Calles era alguien que estuviera como que en su contra, que tampoco supiera mucho, que no tuviera tantos enemigos, que no tuviera tantos en su contra. Y creo que él era el candidato perfecto para que no se pusiera en su contra más que todo. Por eso era el candidato perfecto Pascual Ortiz Rubio, que algunos tampoco estuvieron a favor de esto de Pascual, que como quieran las elecciones, sabemos que le ganó José Vasconcelos, que ya casi se me va ese dato, le ganó a José Vasconcelos. José Vasconcelos no obtuvo el 5% de las votaciones y creo que lo demás fue por Pascual, y pues prácticamente era obvio que iba a ganar Pascual. Total, en su primer día como presidente creo que tuvo un atentado, creo que alguien le intentó disparar o no sé cómo estuvo, pero eso es lo que yo leí. Intentaron disparar, pero totalmente dicen que fue obra de Portes Gil, pero pues no es nada importante como quiera. Según esto, como cantar en su contra, pero ya con todos esos elementos que él ya tenía, más que todo el mandato perfecto para gobernar a su gusto y a sus anchas. Y pues total, como quiera, después de un tiempo, siempre se me olvida, Pascual, más que todo no le hacían caso, porque todos los políticos y todas las leyes más que todo se le referían al jefe máximo, Plutarco Elías Calles. No le tomaban las decisiones a él. Y pues total, un día Pascual se rebeló y quitó a varios callistas a varios callistas de ahí del estado. Y eso no fue de gran agrado de Plutarco Elías Calles. Y total, hubo conflictos y todo eso, pero al final, para que no llegaron armados, ¿cómo se llama? Pascual Ortiz Rubio se fue por la puerta trasera y al final ahí quedó y ahí murió. Y en total, y también Plutarco Elías Calles sacó a Portes Gil porque había ganado mucho popularismo con la gente en el partido, y también lo echó y era hora de armar de nuevo su nuevo sistema, y puso como presidente interino a Abelardo Rodríguez. Pero el candidato interino, o sea, ya tenía su candidato, su pupilo, Lázaro Cárdenas, que era un candidato perfecto y pensó que iba a seguir sus órdenes, pero Cárdenas no era tonto. Más que todo, él ya sabía que lo quería manipular, y él más que todo salió a ganar, más que todo, confianza con la gente del campo y los obreros, y satisfajo huelgas, y de todo ese tipo, y se ganó el cariño de la gente. Y ya no me acuerdo. Bueno, total, al final el poder de la gente era más que el del partido. Y total, Calles estaba perdiendo algo de poder ya después de lo de su vesícula y todo eso. Mandó una carta y todo eso de que quejándose del gobierno, y al final el presidente ya electo exilió a Plutarco Elías Calles, y con eso ya terminó su mandato y se acabó el maximato. Eso fue todo de Plutarco Elías Calles, y pues ya después sigue el presidencialismo ya con Lázaro Cárdenas, y creo que ya es todo. La verdad me faltaron muchos más datos, intento hacer
este video lo más corto posible para que se pueda subir más que todo, así se va a tardar un poco. Y pues me quedaron con muchos datos, decir, como la reconstrucción del país, este, y que Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles estaban más que todo con las escuelas, querían que el México se moviera, aparte de las escuelas, no querían a gente, querían a gente que supiera manejar el país más que todo, y se fabricaron muchas escuelas, más que todo lo que también ellos querían, bajo su presidencia, ya dejando atrás el maximato y todo eso, querían que México se gobernara bien. Bajo esos mandatos, Plutarco Elías Calles tenía a Alberto J. Panic, y también tenía a alguien más que le ayudaba, pero no me acuerdo de su nombre, sinceramente no me acuerdo de Panic porque pues su nombre me suena mucho, pero Panic había ayudado a Carranza, creo que lo ayudaba en la administración, y pues así también fue como en su mandato de presidencia fue como pudo a nivelar la economía del país y todo eso, a la creación del banco y ya. Y estas son mis conclusiones. Sinceramente creo que me está olvidando muchas cosas, pero estoy dando lo más relevante. No sé si lo que estoy diciendo sea completamente correcto. Investigué varias fuentes, sinceramente, porque hay muchas fuentes que dicen otra cosa y otras que dicen otra, y sinceramente me voy por las que más fiables, las que más concuerdan, y creo que es todo. De llevar el tema sobre la creación del PRI y su crisis electoral. La creación del PRI, del Partido Nacional Revolucionario, surge en 1929 como un partido de corrientes de fuerzas políticas distintas pero afines, provenientes del movimiento de 1910. El PNR sería en consecuencia la institución más poderosa para la competencia política y el lugar adecuado para diseñar los primeros acuerdos, prácticas en la lucha por el poder público. Así pudo auspiciar relevos de gobierno por medio de elecciones en condiciones de estabilidad social. Este es el siguiente tema, que se trata sobre la crisis electoral en 1988. El PRI inició una agenda de cambios que tendrían un impacto en la estructura económica y política del país. En 1989 se inició un ciclo positivo de reformas electorales hacia la competencia política que culminaron en 1996. Este ciclo implicó la creación de instituciones y procedimientos que profesionalizaron y otorgaron autónoma a la organización de los comiclos con un cuerpo jurisdiccional para la calificación electoral, y lograron construir bases de equidad entre los partidos políticos en la competencia por el poder público. Y eso sería todo de mi parte. Lo demás, lo que falta sobre el PRI y así, lo dará mi compañera de ANDA. Muchas gracias. Bueno, mi tema es el subtema de la historia del PRI, y para hablar de la historia del PRI tenemos que hablar primero del PNR, el Partido Nacional Revolucionario. La historia del PRI, el PRI fue creado bajo el régimen de Porfirio Díaz, fue una de las consecuencias que tuvo la Revolución Mexicana de 1910. Y voy a hablar desde el 1 de septiembre de 1928, que es cuando el Partido Nacional Revolucionario surge en 1929 como partido de corrientes de fuerzas políticas y distintas, pero para fines provenientes del movimiento de 1910, que era la Revolución Mexicana. El PNR sería un lugar adecuado para diseñar los primeros acuerdos y prácticas en la lucha del poder del gobierno, así para auspiciar relevos de gobiernos por medio de las elecciones y condiciones de estabilidad social. El PRM de manera
El 18 de diciembre de 1937, de manera incipiente, surgió el sistema de partidos, junto a ellos el Partido Revolucionario Mexicano, en que se transformó después el PNR en 1938, y tuvo presencia absoluta que mantenía en el escenario al político nacional a partir de 1939. El licenciado Antonio Villalobos en 1946 dio un discurso sobre el PRI en 1947 que decía: solemne iniciado un retorno a la época heroica e idealista de la revolución, en el sentido de sobreponer los intereses colectivos a los mezquinos intereses individuales. Podremos afrontar la crisis política y de cualquier otra índole que traten de provocar los eternos enemigos del proceso. Eso se dio apenas en los inicios del PRI, cuando uno se tenía ya muy bien el partido como uno de los más fuertes, por decir, que es hoy en día. El 18 de enero de 1946, en ese año la estabilidad lograba hasta ese entonces iba de la mano con el patrimonio del PRI, que ya en ese tiempo ya había sustituido al PRM, y también en este año se ve cómo se va sometiendo a fuertes posiciones y exigencias para la preservación y la conquista de los espacios del poder público. Además de que el PRI enfrentaba el cambio de generacionalidad obligado por el envejecimiento de los militares formados en la lucha revolucionaria para abrir el paso al poder a civiles con educación universitaria. México se ponía en día con tendencias en participación democrática del mundo. En 1947 ya la mujer ya puede votar, la educación ya se toma más en cuenta, y todo esto pasa durante 1947. En 1947 ya es cuando ya se crea el voto para la mujer, ya es legal. En 1953 el derecho de votar y ser votada en cualquier elección, en elecciones municipales, ya ahora sí ya llega a todo México. Y el sistema de partidos y la afirmación de la pluralidad política tiene su impulso definitivo en la reforma electoral de 1977. Todas estas propuestas fueron aprobadas cuando el viraje hacia las dictaduras de derecha se encontraban en pleno auge en el sur del continente, con sus dramáticos saldos de represión y violación de los derechos humanos. En su marco que llamaba el autorismo en Latinoamérica, México fue abrazada la democracia. Gracias al PRI tuvimos muchos avances en cuanto al cuanto ponernos más en cómo se tomaba todo esto de la democracia en todo el mundo, y gracias a ese partido tenemos el México que es ahora, y gracias a toda esta historia que es la primera mitad, la segunda mitad tiene otro compañero, gracias a todo eso, es por eso que es el partido tan fuerte que es ahora, porque realmente sí hizo cambios para México, como fue la educación, fue la votación, fue el que la mujer ya podía votar y todo eso. Buenas tardes o noches, doctora. Yo voy a hablar de los primeros 3 sexenios de México, que fueron los de Lázaro Cárdenas, Ávila Camacho y Miguel Alemán. Voy a decir lo más relevante de cada sexenio. Voy a empezar con el sexenio de Lázaro Cárdenas, que fue de 1934 a 1940. Sus primeros años en el gobierno pues fueron marcados por su enfrentamiento con el general Plutarco Elías Calles, en el cual en 1936, si no me equivoco, fue exiliado del país y se dirigió a Estados Unidos. Pero todo esto fue pues explicado por mi compañero Hilario en el tema del maximato. También fue muy reconocido porque dio mucho apoyo a la educación y a la investigación. Su objetivo era satisfacer las necesidades del país y se apoyó en el crecimiento de la población rural en el aspecto educativo y social. También durante su sexenio se creó la CTM, que es la Confederación de Trabajadores de México, para controlar y utilizar a los trabajadores. También en su gobierno también nace el PAN, que nace para contrarrestar el gobierno de Cárdenas.
Ahora sigue el sexenio de Ávila Camacho, que fue de 1940 a 1946. Durante su gobierno fueron beneficiadas más de 683.000 hectáreas con obras de irrigación, suma considerable que triplicó la realizada en este rubro durante 1920 y 1940. También se promulgó la ley electoral de 1945 en la que establecía cómo debería estar organizado un partido político. Y también se fundó el Seguro Social y en su gobierno se devaluó mucho el peso mexicano. También apoyó mucho a Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. O sea, México no participó directamente peleando contra otros países, sino como lo acabo de comentar, apoyó a Estados Unidos, enviando miles de trabajadores mexicanos a Estados Unidos, mandando petróleo y otros artículos que se producían en el país. Y el último sexenio es el de Miguel Alemán, que fue de 1946 a 1952. Se efectuó la reforma del artículo 27 constitucional, introduciendo el amparo en cuestión agraria para los predios agrícolas o ganaderos a los que se hubiera expedido o se fueran a expedir en el futuro. También durante su gobierno se dio el voto a las mujeres para poder votar. Y hubo un préstamo al Banco Internacional de la Reconstrucción para levantar al peso, porque como acabo de mencionar, durante el gobierno de Ávila Camacho se devaluó. Y como último dato, o sea, en general, durante su gobierno pues, también se fundó la ciudad universitaria, que es la que estudiamos actualmente. Y pues, de mi parte es todo, gracias. Adolfo Ruiz Cortines. En 1952, con el periodo recién estrenado de Ruiz Cortines, continuaron las buenas relaciones con Estados Unidos a pesar de la tendencia nacionalista de su gobierno. Sin embargo, esto acaba de obstaculizarse debido a un problema llamado bracería, donde los empresarios agrícolas estadounidenses desean renovar el acuerdo comercial de 1951, pero el gobierno mexicano tenía un plan para negarse, pues esperaban que Estados Unidos anunciara que se procedería a la contratación de trabajadores mexicanos bajo la supervisión del gobierno. En 1954, el hecho mencionado 2 años antes hizo que muchos braceros quisieran atravesar las fronteras a pesar de los esfuerzos por las autoridades mexicanas. Esta situación obligó a los gobiernos a firmar un nuevo tratado del mes de marzo que incluye las concesiones por parte de México y Estados Unidos. El nuevo presidente tenía 3 problemas muy importantes que resolver: la impopularidad del grupo en el poder, el encarecimiento del costo de vida y las rivalidades dentro de la familia revolucionaria. Para solucionar estos problemas, el presidente hizo algunos cambios en los artículos como el 28, el 34 y el 115, que ahora reconocen los derechos políticos de las mujeres, las modificaciones de las responsabilidades de funcionarios públicos y las sanciones que se aplicaban a las personas que ejercieran los monopolios. En abril de 1952, el presidente Cortines creó la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, la CROC. Decía él que para incorporar a todas las organizaciones pequeñas e independientes y para agilizar el control del gobierno, y como era de esperarse, lo afilió al PRI. Solo se esperaba que no entrara en conflicto con la CTM. Después de casi 10 años de crecimiento económico, este se estaba yendo hacia abajo, y por eso el presidente proclamó un plan en marcha llamado Política Estabilizadora, que consistía en un plan agrícola, de importación de alimentos y control del comercio, y del equilibrio presupuestal. En 1954, la gran hazaña comenzada 2 años atrás, dio sus frutos. La paridad cambió en 12.50 pesos por dólar y por fin se puso fin a la inflación. Esta bonanza económica era un verdadero milagro mexicano y estaba causando un asombro en el ámbito internacional.
Fue en 1957 cuando se entendieron las nuevas reglas del juego político al que comúnmente la gente llamaba tapadismo, que determinaba que el presidente en turno designaba al nuevo candidato presidencial del PRI. Ahora, este se mantenía en secreto y era considerado como una forma muy eficaz de neutralizar los conflictos políticos. En 1958, una vez más, se había elegido al candidato del PRI para la presidencia, Adolfo López Mateos. Era el siguiente, con una aplastante derrota del 90% de los votos contra el candidato del PAN, Luis Álvarez. Económicas logradas por el gobierno ruiz-cortinista, los movimientos sociales iban en aumento. Había tres, uno agrario, otro magisterial y el último era ferrocarrilero. Cada uno exigía un mejor salario y condiciones de trabajo favorables. Al final del sexenio, en 1958, el presidente de la República calmó hábilmente a las protestas agrarias mediante la expropiación de tierras en Sonora y su reparto de forma inmediata. Las protestas magisteriales que tuvieron un gran auge con el movimiento revolucionario del magisterio, optando por una conciliación el 15 de mayo, donde se concederían los salarios solicitados. El conflicto ferrocarrilero no pudo llegar a un final cercano. Adolfo López Mateos. Durante su periodo presidencial, López Mateos nacionalizó la industria eléctrica y se declaró el dominio de la nación sobre la plataforma continental y de espacio aéreo. Fue creado el Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado, el ISSSTE. Más de 300.000 hectáreas comenzaron a ser utilizadas para el cultivo, gracias a 1.000 obras pequeñas de irrigación. Se estableció la repartición de los desayunos escolares y se edificaron 50.000 viviendas populares. En 1954 se terminó la construcción de la Unidad Profesional de Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional, así como el espléndido edificio al Museo Nacional de Antropología. En 1959 fue reprimida enérgicamente una huelga de ferrocarrileros que no estuvieron de acuerdo con las resoluciones legales establecidas por el gobierno. López Mateos llevó a cabo varios viajes al extranjero con el fin de entablar relaciones de amistad con otros países. Intervino en favor de Cuba cuando éste se declaró socialista y se opuso a que fuera excluida de la Organización de los Estados Americanos. Negoció con Estados Unidos la devolución de un pequeño territorio llamado el Chamizal, que había pasado a manos de los norteamericanos cuando el río Bravo cambió su cauce unos kilómetros. Entregó su cargo a Gustavo Díaz Ordaz el 1 de diciembre de 1964. Muy buenas tardes, mi nombre es Israel Martínez de León. Vengo a hablarles sobre el periodo sexenal de Gustavo Díaz Ordaz. Gustavo Díaz Ordaz empezó su periodo sexenal en 1964 y lo concluyó en 1970. Él crea nuevas empresas y organismos estatales, tales como aeropuertos y servicios auxiliares, entre otros más. Él reparte 24 millones de hectáreas más que con Cárdenas. El gobierno de Díaz Ordaz fomentó el desarrollo económico de México y siguió el modelo de desarrollo estabilizador. En sus aspectos políticos, el gobierno de Díaz Ordaz gana fama autoritario, rechazando la propuesta de Carlos Madrazo cuando propuso democratizar el PRI. Gustavo Díaz Ordaz continúa con la política de baja inflación y alto crecimiento denominada desarrollo estabilizador. Aspectos sociales. En sus aspectos sociales, él desarrolla la telefonía nacional e internacional. Creció la red de carreteras en 14.200 kilómetros y fueron modernizados y construidos más de 50 aeropuertos. Fue en este periodo en que se iniciaron las labores del sistema de transporte colectivo, o sea, se llamado el metro. En sus aspectos culturales, la construcción del metro de la Ciudad de México y la Copa Mundial de Fútbol fue en lo que más se podría decir que se hace ver más en ese aspecto.
En sus aportaciones positivas, él nacionalizó la industria eléctrica y declaró el dominio de la nación sobre la plataforma continental y el espacio aéreo. Llevaron a cabo los Juegos Olímpicos de 1968, el Tratado de Tlatelolco, entre otras cosas más. En sus aportaciones negativas hubo en este periodo graves problemas a los que no fue fácil encontrarle solución. Uno fue la migración de muchos campesinos a la ciudad, lo que causó problemas de vivienda en varias partes de México. En Sonora hubo fuertes manifestaciones en contra del gobierno local y tuvo que intervenir el ejército. Los problemas se agravaron por el surgimiento del movimiento aglutino, en numerosas marchas y manifestaciones a los estudiados de las Universidades Nacional de la Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional, culminando una matanza durante un mitin en la Plaza de Tres Culturas en Tlatelolco el 2 de octubre de 1968. Muy buenas tardes, ahora vamos a hablar sobre el presidente Luis Echeverría. El periodo sexenal de Luis Echeverría fue de 1970 a 1976. En sus aspectos económicos, Luis Echeverría buscaba la conciliación con la izquierda, incorporando a su gobierno a intelectuales, economistas y líderes socialistas que participaron y apoyaron el movimiento del 68 durante el año de 1971. En sus aspectos políticos, la política gubernamental de él es la de gastar para crecer. Se multiplican los organismos y burocracia. El gobierno abandona las bases de desarrollo estabilizador del anterior presidente al aumentar su deuda y la emisión monetaria. Se habla de desarrollo compartido. El gasto público es el factor clave. En 1973 se crece más, pero la inflación empieza a ser de 2 dígitos y se crea el Infonavit. En sus aspectos sociales, en el campo de rienda suelta a invasiones, corrupción y expropiaciones, la alta inflación de comparación con Estados Unidos y la incertidumbre creada por el gobierno llevan a una devaluación de la moneda de 2.50 a cerca de 20 pesos por dólar en 1976. Sus aspectos culturales. Su gobierno fue muy cercano a los regímenes socialistas de Chile y Cuba. Dio asilo a Hortensia Bussi, esposa del presidente chileno Salvador Allende, cuando éste murió en 1973 por un altercado de golpe de Estado en Pinochet. Sus aportaciones positivas. Durante 1968 y 1971, el presupuesto de la UNAM creció 1.688%. El sector burócrata aumentó en 600.000 veces en 1972 a 2.2 millones en 1976, empleando en gran cantidad de egresados universitarios de los 60. Sus aportaciones negativas. El 10 de junio de 1971 tuvo lugar una manifestación estudiantil en la Ciudad de México en apoyo a los estudiantes de Monterrey. Estos fueron recibidos por un grupo paramilitar al servicio del Estado llamado Los Halcones. El presidente se desligó de los hechos y pidió una renuncia del entonces jefe del Departamento de Distrito Federal, Alfonso Martínez Domínguez. Estos hechos se conocieron con el nombre de El Halconazo o la matanza del Corpus Christi. Aunado a la crisis internacional provocada por la escasez de petróleo, aumentó de forma considerable el gasto público, emitiendo papel de moneda sin valor y contratando deuda. Durante su mandato se dio la primera crisis económica desde el inicio del Milagro Mexicano. Realizó la llamada Guerra Sucia, durante la cual una gran cantidad de personas fueron torturadas y desaparecidas. Y bueno, con esto concluyo los 2 periodos sexenales. Mi nombre es Blanca Cáceres y voy a hablar los aspectos más relevantes a mi consideración de los sexenios a partir de López Portillo, y voy a terminar con el presidente actual, que es Peña Nieto. El presidente López Portillo fue quien encarceló a Echeverría como parte del programa de renovación moral, además que basó la economía en la explotación del banco petrolero. El siguiente presidente fue Miguel de la Madrid, quien trató de combatir la corrupción, además de que
firmó un tratado en el que ayudaba económicamente a México debido a los bajos recursos que tenía después de la Segunda Guerra Mundial, además de Estados Unidos y demás países. El siguiente presidente es Carlos Salinas de Gortari. Desde sus inicios fue muy polémico, ya que en las votaciones hubo un fallo, por lo que pude leer, y la comisión electoral le dio el voto a favor, le dio por así decirlo, le dio la presidencia, o muchos consideran eso. Durante su sexenio él firmó el Tratado de Libre Comercio, además que inició la venta de Telmex y disminuyó la deuda que tenía México con países exteriores. El siguiente presidente es Zedillo, quien encarceló a el hermano del antecesor de presidencia, que fue Raúl Salinas de Gortari, quien ¿por qué fue? Por presunto asesinato y por corrupción, además de que durante su sexenio hubo una crisis financiera también conocida como el efecto tequila, que disminuyó el peso. El siguiente presidente es Vicente Fox, quien durante su sexenio creó un nuevo aeropuerto, además de ayudar a los estudiantes y a la economía del país. Y pues hay que recalcar que él fue el primer presidente del partido de izquierda, no fue un presidente del PRI, fue del PAN. Felipe Calderón es el penúltimo presidente que ha tenido México hasta la actualidad. Él impulsó los empleos, creó más oportunidades para los ciudadanos en cuestión de empleo y propuso un programa llamado Limpiemos México, además de que durante su sexenio ocurrió el terrible incidente del incendio de la guardería ABC. Y hasta la actualidad, nuestro actual presidente es Enrique Peña Nieto. Los aspectos que conocemos todos los ciudadanos por X aspectos, por televisión o por periódicos, son las reformas educativas y energéticas que crearon mucha polémica, mucha controversia y mucho conflicto. Crearon huelgas y pleitos entre los ciudadanos y entre el gobierno, vaya. Además de que durante su sexenio fue capturado el narcotraficante conocido como Joaquín El Chapo Guzmán Loera, quien escapó en un narcotúnel, por así decirlo. Además, no ha sido encontrado actualmente, pero es uno de los aspectos que ocurrieron durante el sexenio de Peña Nieto, además de la muerte o desaparición de los 43 estudiantes. Y pues eso es todo por mi parte. Espero que les haya gustado la explicación mía y de mis compañeros. Gracias por su tiempo.